Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por asistir al seminario que vamos a realizar de caracterización de conductividad térmica de materiales aislantes. Vamos a comenzar. En un primer lugar, vamos a hacer una definición de qué es la conductividad térmica, cómo aplica en distintos materiales, como pueden ser materiales sólidos, líquidos, polvos y pastas. Vamos a hablar de los distintos métodos con los que trabajamos en conductividad térmica, como son los métodos estacionarios y transitorios, y vamos a ver las diferencias que existen entre unos y otros, desde el punto de vista de, cómo aporta el calor de manera continua en los métodos estacionarios y cómo trabajan por pulso los métodos transitorios. Dentro de los métodos transitorios vamos a ver los principales, que son el MTPS, el TPS Flex y TLS, el de aguja. A partir de ahí vamos a hablar de las aplicaciones más habituales de determinación de conductividad térmica por métodos transitorios y terminaremos con unas diapositivas en las que hablaremos de la determinación de la conductividad térmica en materiales aislantes. Bueno, como introducción, IESMAT es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de caracterización física-química de materiales. Para ello trabajamos con los principales fabricantes, en este sentido trabajamos con Malvern Panalytica, con PMS, con SMS y tenemos soluciones para determinación del tamaño de partículas, potencial Z y conductividad térmica, entre muchas otras. Aparte del suministro de instrumentación científica, también ofrecemos soluciones de análisis de muestras de laboratorio y suministro de consumibles. Bueno, la conductividad térmica es la capacidad que tiene un material de conducir el calor. Hay materiales que tienen capacidad a mayor velocidad de transmitir el calor, otros tienen capacidad menor. Digamos que existen tres formas de transmitir el calor dentro de una superficie. Puede ser por conducción, convección y radiación. Dentro de los sólidos, la convección es nula y la radiación es prácticamente inexistente, por lo cual la conductividad térmica es un parámetro esencial a la hora de dar información de la capacidad térmica de un material. Bueno, para que se produzca una transmisión de calor, tiene que haber diferencia de temperatura entre dos zonas, como podemos tener en esta imagen que tenemos en pantalla. Vamos a tener en una parte de la pieza que estamos midiendo una fuente de calor que le está dando una energía en forma de calor, de manera que esta parte de la muestra va a alcanzar una temperatura T1. Este calor se va a transmitir a través de la muestra, propiamente dicho, y llegando a la segunda zona en la que alcanzará una temperatura T2. Teniendo en cuenta el espesor de la muestra, el tiempo que ha transcurrido y la diferencia de temperatura T1 y T2, vamos a poder determinar la conductividad térmica. Normalmente la conductividad térmica se denota como K y tiene unidades del sistema internacional en vatios metro Kelvin. Bueno, la conductividad térmica de los sólidos puede variar ampliamente. Tenemos materiales que tienen una conductividad térmica muy alta, como pueden ser los metales. Debido a la estructura metálica y al movimiento de los electrones deslocalizados dentro de esta estructura, pues la conductividad térmica de los metales suele ser muy elevada. A diferencia de otros materiales como puede ser el vidrio o la madera, o en este caso un trapo de algodón, con conductividades térmicas mucho más bajas. Bueno, la conductividad térmica depende de muchos parámetros, como pueden ser la estructura o el estado en el que se encuentra el material. Igual que puede depender de estos parámetros, también depende de la temperatura, con lo cual la temperatura es un parámetro muy importante a la hora de determinar la conductividad térmica. De igual manera, la inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica, que es un parámetro fundamental a la hora de dar información de la capacidad que tiene un material como aislante.
Dentro de estos materiales, pues podemos tener la espuma de poliestireno, que suele utilizar como materiales de construcción, como material aislante. Esta baja conductividad de este tipo de materiales se debe en gran medida a la baja conductividad del aire. El aire está contenido dentro de lo que es la estructura del material poliestireno. Este sería un ejemplo de un material de cambio de fase. En este caso, lo que tenemos es una batería en la que trabajamos, por un lado, con parafina solamente y en la que hemos medido una conductividad térmica que estaría en torno a los 0,25 vatios metro Kelvin. Por otro lado, esta misma batería le hemos metido una carga de entre el 5 y el 10% de material de cambio de fase. Estos materiales de cambio de fase lo que proporcionan es que la conductividad térmica aumente, con lo cual hemos pasado de una conductividad térmica de 0,25 vatios metro Kelvin a una conductividad térmica en torno a 2,75. ¿Qué provoca esto? Bueno, lo que provoca es que la transmisión o la conducción de calor sea más rápida, con lo cual evitamos o reducimos la temperatura de la batería en torno a 1,2 o 1,9 grados centígrados, con lo cual aumentamos la duración o la durabilidad de la batería. Bueno, la conductividad térmica va a depender del material y va a depender de las condiciones ambientales en las que trabajemos. Por un lado, bueno, pues vamos a trabajar, va a depender de la fase, en qué estado se encuentre este material. Bueno, uno de los retos más exigentes de la medida de conductividad térmica hasta el día de hoy era poder trabajar con muestras que no fueran sólidas. Por ejemplo, muestras que puedan tener un cambio de fase. En este caso, los métodos actuales sí que ya nos permiten trabajar con muestras sólidas o con muestras líquidas. Si el material puede cambiar de fase debido a la temperatura, podemos hacer medidas de determinación de conductividad térmica en polvos o en pastas. También, como hemos comentado anteriormente, pues depende de la estructura del material. Como hemos dicho, en el caso de los metales, la estructura metálica lo que hace es facilitar que la conducción de la temperatura sea mucho más rápida. La composición también es un parámetro muy importante dentro de lo que es la determinación de la conductividad térmica. En este sentido, ¿qué nos permite? Bueno, se desarrollan materiales con la capacidad de transmitir o de conducir el calor en uno de los ejes con mayor facilidad que en otros ejes, de manera que estamos hablando de muestras anisotrópicas. ¿Qué nos permite esto? Pues bueno, nos permite transmitir el calor en un sentido para facilitar esta conducción de calor y evitar que esta conducción de calor se transmita hacia otras zonas que no nos puedan interesar. Y por otro lado, la densidad también es un parámetro muy importante, sobre todo en la determinación de muestras de polvos. Cuanto mayor sea la presión o mayor sea la densidad o compactación de estos polvos, mayor será la conductividad térmica determinada para este material. Por otro lado, otros parámetros importantes serían la temperatura a la que queremos determinar la determinación de la conductividad térmica, la presión o la humedad. De esta manera, bueno, pues uno de los retos también que nos hemos encontrado a la hora de determinar la conductividad térmica era poder trabajar a altas temperaturas. Hasta el día de hoy, pues bueno, se podía trabajar en torno a 200 grados como temperatura máxima y actualmente podemos llegar a trabajar por encima de los 500 grados o hasta 500 grados. ¿Qué tenemos que hacer para, bueno, dar buenos resultados en la determinación de la conductividad térmica? Bueno, por un lado es intentar replicar todas las condiciones en las que tenemos que realizar la medida del material. En este caso, bueno, pues tenemos que replicar condiciones de temperatura, de presión, compresión y humedad. Por otro lado, dependiendo de las condiciones o el estado en el que se encuentra la muestra, saber determinar cuál es el método óptimo para poder determinar la conductividad térmica. Pues podemos hablar de métodos MTPS, TPS, TLS o cualquier otro método de los estados transitorios. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es reducir los efectos del aire entre el sensor y la muestra. En este sentido, lo que solemos hacer es colocar una superficie de contacto o un agente de contacto para facilitar el contacto entre el sensor y la muestra y evitar que circule aire entre ambos casos. Bueno, como hemos comentado en la introducción,
vamos a hablar de dos métodos. Los métodos estacionarios, ¿vale? La principal característica y diferencia con los métodos transitorios es que la energía en forma de calor que se le da al equipo para poder determinar la conductividad térmica es continua durante toda la determinación. En este sentido, bueno, pues tenemos métodos de placa caliente o métodos con medidores de flujo de calor. Por otro lado, los métodos transitorios, en lugar de trabajar con energía en forma de calor de manera continua, lo hace en forma de pulsos, de manera que las determinaciones se acortan en gran medida, pudiendo tardar las determinaciones del método estacionario entre media hora y 8 horas, por norma general, mientras que las determinaciones por método estacionario solamente nos suelen llevar cuestión de minutos o segundos. Por otro lado, los métodos estacionarios están diseñados para trabajar con muestras sólidas solamente, mientras que los métodos por estado transitorio podemos trabajar con muestras sólidas, líquidas, polvos o pastas. Bueno, ¿cómo funcionan los métodos estacionarios? Bueno, básicamente lo que vamos a tener son dos placas, como os indica en la gráfica esta. En una de las placas le vamos a dar energía en forma de calor, ¿vale? Durante toda la determinación, y en el medio lo que vamos a tener es la muestra, con unas dimensiones definidas. El calor se conducirá hacia la placa a la que no se le está dando energía en forma de calor y se esperará el tiempo suficiente para estabilizar las temperaturas de las placas. De esta manera, teniendo en cuenta la energía que le hemos dado a la placa, el tiempo que ha transcurrido y las temperaturas de la placa fría y de la placa caliente, podemos determinar la conductividad térmica. Estos métodos son bastante estrictos en cuanto a lo que es el tamaño de muestra. Tienen que estar muy bien definidos, entonces estamos hablando de piezas relativamente grandes, entre 10 y 30 centímetros de lado y 5 centímetros de espesor. Y normalmente tienen una precisión muy elevada, pero para conductividades térmicas bajas. Digamos que estaríamos hablando de materiales aislantes, por debajo de 1 vatio metro Kelvin. Y lo que hemos comentado ya anteriormente es que el tiempo de duración de este tipo de determinaciones es bastante elevado, debido a que necesitamos el tiempo suficiente para que estabilicen las temperaturas de la placa caliente y la placa fría. A diferencia, bueno, los métodos transitorios, pues tenemos distintos métodos, como pueden ser el de fuente de plano transitorio modificado, el de fuente de plano transitorio o el de fuente de línea transitorio. También existen los métodos de difusión láser o flash xenon como métodos transitorios. ¿Qué nos aportan? Al trabajar por pulsos, en el caso, por ejemplo, del MTPS, que trabaja con pulsos entre 1 y 3 segundos, pues vamos a tener determinaciones de conductividad térmica en cuestión de segundos o minutos. Por otro lado, el tamaño de muestra es mucho más flexible, desde el punto de vista de que normalmente, teniendo muestras con un lado superior a 18 milímetros, es más que suficiente para poder determinar la conductividad térmica. Y el formato de muestra o la forma o el estado en el que se encuentra la muestra también es variable. Es mucho más flexible desde el punto de vista que podemos trabajar con muestras sólidas, con muestras líquidas, polvos y pastas. Dentro de los métodos transitorios tenemos el de difusión láser. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente con este método, que es un método indirecto, no te va a dar la conductividad térmica de manera directa, sino la difusividad térmica, es, bueno, a través de un láser flash, darle energía a la muestra. Y en la parte posterior de esta muestra vamos a tener un detector de infrarrojo, que es el que nos va a determinar la temperatura a la que le llega en la parte posterior de la muestra. Vale, una vez que tenemos esta difusividad térmica que ha calculado el método, pues teniendo en cuenta la densidad y la capacidad calorífica de la muestra, podemos determinar la conductividad térmica. En este caso, para este tipo de dispositivos, bueno, las muestras son más pequeñas que con los métodos estacionarios. Trabaja solamente con muestras sólidas, opacas y homogéneas.
Sí que es cierto que la determinación es en cuestiones de segundos, pero la preparativa de muestras suele ser bastante elevada y, sobre todo, lo más importante o la característica principal es que es el método ideal para determinación de conductividad térmica cuando trabajamos a elevadas temperaturas. Vamos a entrar ya más en detalle en los métodos transitorios, como puede ser el de fuente de plano transitorio modificado, de fuente de plano transitorio o el de aguja. Dentro del método de fuente de plano transitorio modificado, digamos que es un sensor de una sola cara que trabaja de manera unidimensional debido a que tiene un anillo protector que evita que la transmisión de calor se mueva hacia los lados, de manera que esta transmisión de calor se realiza solamente en una dirección. Este tipo de métodos puede trabajar entre menos 50 y 200 grados y tiene una opción de poder trabajar hasta 500 grados. Y tiene la ventaja principal es que es muy sencillo de manejar y podemos trabajar con todo tipo de muestras, sólidos, líquidos, polvos y pastas. El módulo de medida MTPS nos va a poder determinar la conductividad térmica y la efusividad térmica. Como hemos comentado anteriormente, bueno, tenemos un anillo a través del cual vamos a generar una energía en forma de calor. Vamos a tener un anillo protector para evitar que la transmisión de calor se realice hacia los lados. Y vamos a tener una junta para evitar que muestras líquidas puedan penetrar dentro de lo que es el sensor. Por otro lado, bueno, pues el método es un método muy sencillo de utilizar, solamente hay que colocar la pieza encima de la muestra, colocar una pequeña balanza y poder realizar la muestra. En el caso de que tengamos muestras que no sean porosas, pues normalmente le ponemos un agente de contacto como puede ser agua destilada. Las determinaciones son en cuestión de segundos, el software sí que nos daría el resultado en torno a 1 minuto de duración y son muestras es el que ofrece mayor versatilidad en cuanto al tipo de muestra. Podemos trabajar también a presión, podemos poner módulos de presión hasta 1000 PSI o 2000 PSI y con un amplio rango de temperaturas, entre menos 50 y 200 grados o la opción hasta 500 grados. Aquí tendríamos las especificaciones para el método transitorio modificado entre menos 50 y 200 grados con la opción a 500 grados. Tiene un gradiente de menos 1 grado, menor de 1 grado centígrado. Tenemos dos tipos de juntas distintas. Dependiendo del tipo de muestras líquidas que vayamos a analizar, pues tenemos que hacer un estudio de compatibilidad. De manera que si tenemos muestras muy agresivas químicamente y la junta no es resistente, tendríamos que pasar a otro método de medida como puede ser el de aguja. Por otro lado, el sistema ofrece grandes o un número elevado de calibraciones, como pueden ser calibraciones para materiales aislantes, calibraciones para metales, calibraciones para aerogeles, calibraciones para otro tipo de materiales. En este sentido, pues bueno, en el caso de los metales tenemos dos tipos de calibraciones. Para calibraciones de alta capacidad o alta conductividad térmica, para mayores de 110 vatios metro Kelvin, y tenemos otra calibración de metales para metales que tienen conductividades térmicas entre 15 y 110 vatios metro Kelvin. ¿Cómo funciona o cuál es el principio de operación del método transitorio, del método MTPS? Bueno, como hemos comentado anteriormente, se aplica una corriente en forma de calor al sensor principal. El anillo protector lo que hace es evitar que esta energía en forma de calor se transmita hacia los lados y que solamente vaya en una dimensión o en una dirección. Esta energía en forma de calor va a transmitir este calor a la muestra que está en contacto con el sensor. De manera que es lo que va a provocar este cambio de temperatura dentro del sensor es una caída en el voltaje del sensor. Lo que tiene el sistema es esta caída de voltaje está calibrada dentro del sistema y esta variación de temperatura a lo largo del tiempo nos va a poder determinar la conductividad térmica. Tenemos distintos
accesorios para poder determinar muestras líquidas, en este caso, para muestras en forma de polvos. En este caso sería un sistema de presión manual, pero la empresa CETEM suministra también un sistema para poder hacer compresiones de forma automática. Y tenemos un módulo para poner en la parte interior lo que sería el módulo MTPS y poder trabajar a presión. Tenemos dos módulos distintos para 1000 PSI y para 2000 PSI. Por otro lado, tenemos la fuente de plano transitorio. En este caso, lo que tenemos es un sensor de doble cara. La forma de trabajar es un poco distinta que el módulo MTPS. En este caso, lo que vamos a necesitar son dos muestras de iguales dimensiones entre las que vamos a colocar el sensor. De esta manera, con este método podemos determinar la conductividad térmica, la difusividad térmica y poder calcular la capacidad calorífica de este material. Funciona entre menos 50 y 300 grados. Vale, como os he comentado anteriormente, es un sensor de doble cara. El método de fuente utiliza un sensor de doble cara de forma simultánea para calcular la conductividad térmica, la difusividad térmica y la capacidad calorífica se puede calcular de manera indirecta. Durante la medida, el sensor se coloca entre dos piezas de iguales dimensiones. Como veis aquí, tenemos distintos sensores con distintos tamaños y lo que debe cumplir la pieza es una serie de tamaño para poder medirlo con este tipo de sensores. En este caso tenemos sensores de 6 milímetros, de 12 milímetros y de 30 milímetros. Para los casos en los que las dimensiones de las piezas no cumplan con los requisitos necesarios para poder medir con estos sensores, tenemos distintas utilidades, como puede ser la utilidad SLAB, que podemos trabajar con muestras con espesores entre 1 milímetro y 10 milímetros y trabajar con 100 films, de manera que podemos trabajar entre 10 micras y 1 milímetro. Por otro lado, también hay una utilidad que se llama utilidad anisotrópica, en el caso de que trabajemos con muestras anisotrópicas ortotrópicas. Quiere decir que la conductividad térmica sea distinta en el plano que a través de plano. ¿Cómo trabaja o cuál es el principio de operación del método TPS? Bueno, básicamente es muy similar al anterior. Lo que estamos dando es energía en forma de calor a través del sensor. En este caso, el sensor también actúa como tiene la capacidad de poder determinar la temperatura que está midiendo o la temperatura que ha transmitido a la muestra que estamos midiendo. Esta primera medida lo que nos va a dar es una determinación de cuál es el tiempo de muestreo y cuál es la potencia que tenemos que generar dentro del sensor para poder determinar la conductividad térmica. Este método iterativo lo que nos va a dar es información a lo largo del tiempo de la conductividad térmica que tenemos dentro de la muestra. Como hemos comentado anteriormente, tenemos distintos sensores, dependiendo del tamaño de muestra con el que vayamos a trabajar. Tenemos sensores de 6, de 13 y de 30 milímetros. Como hemos comentado anteriormente, tenemos la utilidad anisotrópica en el caso de que trabajemos con muestras anisotrópicas. La capacidad anisotrópica es aquella que tienen muestras de manera que una muestra anisotrópica tiene distintas características de conductividad térmica dependiendo del eje en el que trabajemos. Para muestras isotrópicas, quiere decir, en todos los ejes tenemos la misma conductividad térmica, podríamos medir sin problema. Para muestras anisotrópicas ortotrópicas podemos medir con esta utilidad anisotrópica y en el caso de que tengamos una muestra en la que cada uno de los ejes tenga una conductividad térmica distinta, entonces ya nos tendríamos que ir a un módulo MTPS. Esta utilidad anisotrópica, la ventaja que nos va a aportar es que nos va a dar la conductividad térmica a través del eje y en el plano. Nos lo va a poder diferenciar. Otra diferencia principal entre el módulo TPS y el MTPS es que el MTPS nos iba a dar la conductividad térmica
a través de plano solamente, y en el caso del MTPS, sin la utilidad anisotrópica, nos va a dar una media geométrica entre el valor de la conductividad térmica a través del plano y en el plano. Por otro lado, tenemos el método TLS o de aguja. Es un método, bueno, que lo que utiliza es una aguja que va a ir insertada dentro de la muestra. En este caso, lo que vamos a tener es un cilindro de unos 3 centímetros de diámetro, dentro del cual vamos a poner la muestra. Lo que vamos a tener es la sonda insertada dentro de la muestra. Esta va a generar una energía en forma de calor, en forma de pulsos, pero la duración de este tipo de pulsos va a ser más largo. Estamos hablando de entre 2 y 10 minutos. Esta energía en forma de calor se va a transmitir de forma radial a través de la muestra y lo que va a tener el sensor son dos termopares. Un termopar T1 que está situado en la mitad de la sonda y un termopar T2 que va a estar en la punta de la sonda. El T1 tiene la funcionalidad o la misión de medir el cambio de temperatura a lo largo del tiempo, mientras que el termopar T2 lo que va a ser es un termopar de referencia. Una vez que tenemos esta variación de temperatura a lo largo del tiempo respecto del logaritmo del tiempo, lo que nos va a dar es una recta a partir de la cual vamos a poder determinar la conductividad térmica. Durante la medida, bueno, como hemos comentado, la aguja se inserta dentro de la muestra que está a temperatura ambiente y uniforme. La sonda consiste en un tubo hipodérmico de acero inoxidable de 15 milímetros de longitud y el tubo tiene esa fuente calefactora que es la que va a generar el calor dentro de lo que es la muestra, a partir de la cual pues, vamos a poder determinar la conductividad térmica. Normalmente este tipo de sensores se suelen utilizar en polímeros que están ya en fase líquida, o sea, a altas temperaturas, o en muestras que son químicamente muy agresivas, líquidas, que no vamos a poder trabajar con el módulo MTPS. ¿Cómo trabaja este tipo de dispositivos? Bueno, lo hemos ido explicando. Tenemos un alambre de platino interno que va a generar el calor y que se va a transmitir de forma radial a la muestra. Tenemos dos termopares T1 y T2, de manera que el T1 va a ir midiendo la variación de la temperatura a lo largo del tiempo y un termopar T2 que nos va a servir como referencia. La gráfica o la determinación de la variación de la temperatura a lo largo del tiempo con respecto al logaritmo del tiempo nos va a poder determinar la conductividad térmica. Para este tipo de muestras, lo que vamos a trabajar es con distintos tipos o distintos niveles de energía y a distintos tiempos, dependiendo del tipo de muestra con el que vayamos a trabajar. Es importante siempre trabajar con niveles de energía bajos y tiempos bajos y ir aumentando a medida que vayamos haciendo la determinación, por un motivo claro. Si le metemos demasiada energía a una muestra, podemos deteriorarla y que ya no podamos hacer la determinación de la conductividad térmica. Vamos a ver las principales aplicaciones, en este caso, del módulo MTPS. Bueno, debido a las características que tiene este módulo de MTPS, en cuanto a lo que es la energía en forma de pulsos entre 1 y 3 segundos, lo que nos va a permitir es hacer determinaciones muy corto plazo. Con lo cual, ¿esto que nos va a permitir? Poder hacer mapeos de muestras. En este caso tendríamos un polímero que está cargado con un material de cambio de fase y este material de cambio de fase visualmente se ve que hay distinta concentración dependiendo de la zona. Con lo cual, en poco más de 10 minutos podemos determinar el mapeo de toda la pieza y poder determinar la conductividad térmica en cada una de las zonas que estamos midiendo. Otra aplicación recurrente en la determinación con el módulo MTPS sería la determinación en líquidos pues poco viscosos, en los que el problema de convección puede ser muy, muy importante. ¿Cómo evitamos estos problemas de convección? Bueno, principalmente porque trabajamos con tamaños de muestra muy pequeños. Estamos hablando de tamaños de muestra entre 1,2 y 1,5 mililitros. El pulso
de calor que estamos dando dentro de la determinación es muy bajo, estamos hablando de pulsos entre 1 y 3 segundos y de baja energía, con lo cual vamos a provocar cambios de temperatura entre 1 y 3 grados en lo que es la muestra. Otra determinación importante dentro de lo que es el módulo MTPS sería la determinación de polvos. En la parte de la derecha podéis visualizar cuál es el sistema de compresión automático que tiene la empresa CETER. En este sentido, al trabajar con polvos, bueno, pues lo que vamos a tener es una conductividad térmica efectiva. Dependiendo del nivel de compresión o de la densidad que tengamos de este tipo de muestras, bueno, pues a medida que tengamos una densidad menor, quiere decir que vamos a tener más bolsas de aire o más aire entre las partículas de polvo, con lo cual va a haber un aislamiento mayor y una conductividad térmica menor. A medida que vamos a ir aumentando la compresión o la densidad de esta muestra en forma de polvos, pues vamos a ir aumentando la conductividad térmica de la muestra. Esta aplicación la hemos visto anteriormente, que sería el tema de materiales de cambio de fase aplicado en baterías. Lo que hemos comentado anteriormente es que en un primer caso lo que se ha hecho es medir la conductividad térmica de la parafina que está de manera interna dentro de la batería y hemos cargado esta parafina con un 5 y un 10% de material de cambio de fase. Este material de cambio de fase lo que ha provocado es un aumento de la conductividad térmica de la muestra, con lo cual esta facilidad de conducir el calor dentro de lo que es la muestra, dentro de lo que es la batería, hace que se reduzca la temperatura interna de la batería, con lo cual mejoramos pues, la durabilidad de la batería. Aplicaciones claves dentro de lo que es TPS, pues tendríamos, por un lado, esta sería la determinación más sencilla con la utilidad bulk. En este caso, lo único que necesitamos son dos muestras similares que cumplan estos requisitos, que el espesor de la muestra sea al menos igual al diámetro del sensor y que el lado o el diámetro de la muestra sea al menos 2,5 veces el diámetro del sensor. A partir de aquí, lo que hace el sistema es darte pues, la conductividad térmica, la difusividad y poder calcular la capacidad calorífica para las muestras de manera pues, muy rápida. El resultado lo da como una media geométrica de la determinación a través del plano y en el plano. No es capaz de diferenciarlo. Para poder diferenciarlo, como hemos comentado anteriormente, necesitaríamos poner la utilidad anisotrópica. Una aplicación destacada es la determinación, en este caso, de cemento o hormigón. En este caso lo que tenemos son dos piezas idénticas de hormigón, entre las cuales hemos puesto el sensor TPS y hemos hecho 10 réplicas en distintas posiciones de la muestra. Con lo cual lo que se ve es una buena repetibilidad de resultados en cada una de las posiciones. ¿Qué quiere decir? Que la muestra sería homogénea en este caso. Otra aplicación destacada para el módulo TPS sería la determinación en polímeros anisotrópicos. En este caso utilizaríamos la utilidad anisotrópica. Lo que tenemos en este caso serían dos muestras. Por un lado tenemos en color azul la determinación a través de plano y en color naranja la determinación en el plano. En este caso vemos que son muestras que tienen una conductividad térmica muy similar a través del plano y en el plano. Y en gris tendríamos la conductividad térmica, la que nos da la bibliografía, tanto a través del plano como en el plano. Y por otro lado tenemos otra muestra en la que sí que vemos gran diferencia entre la determinación de la conductividad térmica a través del plano y en el plano, con buenos resultados con respecto a los datos bibliográficos. Utilizamos la utilidad SLAP en el caso de que tengamos muestras que sí que cumplen con las dimensiones del lado o del diámetro que tiene la pieza, pero que no llega a tener el espesor suficiente de acuerdo al diámetro del sensor. Recordad que teníamos sensores de 6, de 13 y de 30 milímetros.
En este caso podemos trabajar con muestras entre 1 milímetro y 10 milímetros. Se asume que los materiales son anisotrópicos, con lo cual, en caso de que la muestra sea anisotrópica, no lo va a poder diferenciar. Y se requiere una introducción manual del espesor de la muestra. En este caso, pues tendremos que coger un calibre, medir el espesor y ponerlo manualmente. A la hora de hacer las determinaciones, la configuración a la hora de realizar la medida es la siguiente. Tenemos un material aislante, la muestra, el sensor en la parte intermedia, la segunda muestra y el material aislante. Este tipo de aplicaciones, pues tenemos en este caso determinaciones en planchas de metal, como pueden ser en este caso unas láminas de aluminio. En este experimento lo que se hizo fue determinar la conductividad térmica de dos planchas de aluminio de 1,75 milímetros de espesor. La configuración se utilizó como material aislante espuma de poliestireno y obteniendo buenos resultados tanto en conductividad térmica como en difusividad térmica y comparables con los datos bibliográficos. Aplicación también o utilidad que podemos hacer con el módulo TPS sería la utilidad thin film, cuando trabajamos con espesores entre 10 micras y 1 milímetro. Este tipo de utilidades es válido cuando trabajamos con muestras con conductividad térmicas menores de 5 vatios metro Kelvin. Normalmente lo que tenemos que hacer es, por un lado, hacer una determinación del blanco. Tendríamos un material aislante, el sensor y el material aislante, y hacer pues determinaciones con una capa de muestra con el sensor y con 2 capas de muestra o 3 capas de muestra. De esta manera, lo que vamos a poder determinar son distintas determinaciones de la conductividad térmica, dependiendo del espesor. Tendríamos el blanco, la primera determinación con una muestra, con 2 muestras y con 3 muestras. De manera que la pendiente nos va a poder determinar la conductividad térmica de la muestra de thin film. Estos serían unas determinaciones realizadas con distintas muestras de thin film y en el que estamos comparando el resultado obtenido con el equipo del dato bibliográfico. En el caso del TLS, bueno, normalmente ya hemos comentado que se suele utilizar en polímeros fundidos, en aplicaciones de polímeros fundidos, en los que vamos a trabajar a altas temperaturas, o en líquidos muy viscosos, en los que el problema de la convección no afecta en gran medida. En los casos en los que tengamos muestras en las que el problema de convección sea un problema real, pues no podríamos realizar la determinación con el módulo TLS, sino que tendríamos que hacerlo con el módulo MTPS. Y es un método recomendado cuando trabajamos con materiales muy agresivos químicamente. Acordaros que hemos comentado que el módulo MTPS tenía 2 puntas distintas dependiendo del tipo de líquido que vayamos a medir y dependiendo de la agresividad que tenga este líquido. Y por otro lado tendríamos la determinación de polímeros, por ejemplo, como el ABS, que funda a 250 grados. Aquí tendríamos 3 réplicas de una determinación y vemos que concuerda con el dato bibliográfico. Vamos a pasar a lo que serían las aplicaciones de materiales aislantes. Bueno, por un lado, los materiales de aislamiento térmico están diseñados para reducir o prevenir la transmisión de calor en las regiones donde se aplican. Estos materiales se ven o utilizan ampliamente en aplicaciones pues, como pueden ser el embalaje, la construcción, la automoción, las naves espaciales, ropa y otra serie de materiales. En este caso, lo que estamos haciendo es determinar este tipo de conductividades térmicas de materiales aislantes con el módulo MTPS principalmente, que sería el módulo más sencillo y el que menos requisitos necesita de conocimiento del operario. Una de las aplicaciones que tenemos aquí sería la determinación de conductividad térmica en muestras de espuma de poliestireno y la comparación con el método tradicional de placa caliente.
Por un lado tenemos, en este caso, la primera gráfica, serían los resultados obtenidos. La línea sería la que nos hubiera dado el método estacionario, ¿vale? Con la incertidumbre que tiene la medida, y los puntos, los distintos puntos que tenemos, son las determinaciones realizadas por el método transitorio. Vemos una diferencia con el dato realizado con el método estacionario en torno al 2,14%, que está dentro de lo que sería el error de la determinación por el método estacionario. Y por otro lado tenemos una muestra en la que hemos hecho un mapeo de la determinación de estas espumas de poliestireno con una buena repetibilidad, con lo cual nos va a dar información de la homogeneidad que tiene la muestra y que el equipo o el sistema repite de manera adecuada. Por otro lado, tenemos aplicaciones en la determinación de la conductividad térmica de materiales aislantes cuando trabajamos a alta temperatura. Como hemos comentado al principio de la exposición, uno de los retos que tenía este tipo de aplicaciones era trabajar por encima de 200 grados. Con los módulos actuales MTPS podemos trabajar hasta 500 grados, con lo cual podemos llegar a determinar este tipo de determinaciones hasta 500 grados. Aplicaciones claves pues pueden ser los materiales aislantes dentro de los hornos o el transporte de fluidos a altas temperaturas en tubería. Ya hemos comentado. Tenemos aquí los resultados para distintas determinaciones entre 300 grados y 500 grados con resultados que entran dentro de lo que es la incertidumbre y el resultado esperado para el tipo de muestra. Otra aplicación en la que nos vamos a centrar es la evaluación rápida del rendimiento de la conductividad térmica de aerogeles. Los aerogeles son unas muestras o unos materiales relativamente nuevos en los que el gel se ha cambiado toda la parte líquida que formaba parte del gel por un gas, en este caso normalmente aire. Con lo cual estamos hablando de materiales que tienen en torno al 98% o incluso más de aire dentro de lo que es el material propiamente dicho. Con lo cual son materiales que suelen tener unas conductividades térmicas muy bajas, incluso por debajo de la conductividad térmica del aire. Lo que tenemos aquí son 3 determinaciones y la comparativa con los métodos o con los datos bibliográficos. Nada, daros las gracias por vuestro tiempo y nada, quedamos a la espera de cualquier consulta que podáis tener y poder resolverla. Muchas gracias, Íñigo, por tu charla, y tenemos ya alguna pregunta de algún asistente que te quiere hacer llegar. Nos pregunta María que cuáles son los agentes de contacto normalmente empleados para evitar el contacto con el aire al hacer estas medidas de conductividad térmica. Hay distintos. Normalmente estamos trabajando, por norma general, la mayor parte de las muestras que no sean porosas, con agua desionizada, agua destilada. También tenemos aceites, distintos aceites de contacto. Este tipo de agentes de contacto normalmente los suministramos con el equipo. O sea que en ese sentido tendríamos distintas opciones. Pero principalmente sería agua destilada o aceites de contacto, como pues la parafina. O en el caso de que trabajemos con materiales porosos, en ese caso no utilizaremos ningún agente de contacto. Gracias, Íñigo. Nos pregunta también Elena. ¿Cuáles son los métodos recomendados para medir conductividades por encima de 500 grados? Lo hemos comentado, para trabajar por encima de 500 grados, los 3 métodos transitorios de lo que hemos hablado, MTPS, TPS o TLS, no podríamos trabajar con ninguno de los 3. Tendría que ser el de difusión láser o flash xenon. Perfecto. Pues... nos pregunta Miguel también, en el caso del MTPS, que llega hasta los 500 grados, ¿se vende con una cámara térmica que llega a esa temperatura? Habría que suministrar una cámara térmica para poder garantizar la temperatura a la que queréis trabajar. Normalmente lo que hacemos es suministrar esta cámara térmica. El sensor se coloca en la parte interna de la cámara térmica, evidentemente, y lo que se hace es controlar la temperatura y hacer las medidas.
No sé si os ha respondido a las preguntas, no sé si tenéis alguna otra duda con respecto a lo que os ha estado comentando Íñigo. Estamos esperando un momentito a ver si hay alguna otra pregunta que os pueda resolver Íñigo. Si no, de todas formas, a través de la dirección web que tenemos, a través de info@ismat.com, Íñigo estará encantado de recibir cualquier consulta que tengáis y os la puede comentar directamente. También toda la presentación que ha hecho Íñigo se os hará llegar a través de correo electrónico, próximamente en los próximos días, se os hará llegar la presentación. Tenemos otra pregunta de Miguel Castro, donde nos pregunta si en el equipo anterior de MTPS se usa una pasta cerámica, ¿cómo se controla el espesor adecuado? Una pasta cerámica, ¿cómo se controla? Hombre, el espesor con el que vamos a trabajar depende de la conductividad térmica a la que vayamos a medir. Así habría que saber cuál es la conductividad térmica que esperamos en esta pasta para poder saber cuál es el espesor mínimo que tenemos que dar. Por ejemplo, a modo de referencia, cuando tenemos una muestra en torno a 1 vatio Kelvin, normalmente es suficiente contener un espesor de 1 milímetro, en el caso del MTPS. En el caso del TPS, como hemos comentado, pues tendríamos que tener un espesor pero estamos hablando del módulo MTPS, con lo cual depende un poco de la conductividad térmica que esperes de esta pasta, tendríamos un espesor mayor o menor. Gracias, Íñigo. Nos comenta Miguel que se refería en el caso al espesor del agente de contacto. Cuanto menor sea, mejor. Quiero decir, normalmente en el caso del agua lo que hacemos es poner 3 gotitas y la muestra encima. En el caso de tener un aceite, una parafina, pues igualmente se colocan 2 o 3 gotitas y se coloca muestra. El espesor tiene que ser lo mínimo posible para que no le afecte en la determinación de la conductividad térmica. De cualquier manera, dentro de lo que es el software, nosotros tenemos que identificar cuál es el agente de contacto que estamos utilizando, de manera que él ya tiene en cuenta la conductividad térmica que pueda aportar este agente de contacto. Perfecto. Muchas gracias, Íñigo. No sé si tiene alguno de ustedes alguna otra consulta que pueda contestarles Íñigo en este momento. De todas formas, como le comentamos, a través tanto de esta dirección como si quieren contactar con Íñigo, nos pueden hacer o bien una llamada de teléfono o enviar un email a esta dirección donde nos ponemos en contacto con ustedes por si ya tienen alguna duda específica o quieren saber algo más con respecto al equipo. En breve, yo creo que durante el día de mañana o pasado les hacemos llegar la presentación y ya si tienen cualquier duda sobre ello, nos ponemos en contacto con ustedes. No sé si tienen alguna otra duda más que les podamos responder. Pues si no tienen ninguna de ustedes otra duda, les damos las gracias por haber asistido al webinar. De todas formas, próximamente, durante los próximos meses, seguiremos emitiendo webinars en directo, tanto de esta técnica como de otras, tanto de conductividad térmica en otras aplicaciones, por si siguen teniendo cualquier interés. Les informaremos más adelante sobre las distintas fechas que daremos.